Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos a nuestra clase 49. Estamos a 3 clases de terminar. ¿Cómo el testimonio media el evangelio? Vamos a leer Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo no ruego por ellos, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre porque queremos conocer, queremos experimentar, queremos vivir. Pero no solamente eso, Señor, que esto quede para nosotros, sino que nosotros nos convirtamos en instrumentos de tu gracia, Padre Celestial. De modo que llénanos. Úsanos con tu Espíritu Santo, revélanos toda la verdad, Padre Celestial, y que nosotros también aprendamos bien para enseñar a otros bien, Jesús. Bendice este tiempo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, discurso de despedida de Jesús. Algunos llaman a esto la oración sacerdotal de Jesús. Nombres que le ponen los teólogos o los apasionados de la Biblia. Pero es muy sencillo, ¿no? Jesús se va. Y Jesús hace esta oración tan larga al Padre. Después de haber hablado con los discípulos, usted lee Juan capítulo 13, que comienza con la cena en el aposento alto, el lavamiento de los pies, Judas, Jesús anuncia la traición de Judas, Judas sale para ir a traicionarlo, Jesús se queda con los otros 11,
comienza a decirles que el que quiera ser el mayor sirva a los demás, que Él va para el Padre, pero que Él les envía el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad, que Él es la vid, que nosotros somos los pámpanos, que Él está esperando que nosotros demos fruto y que nos va a limpiar para que llevemos más fruto, y anuncia toda la obra del Espíritu Santo que nos va a llevar a toda la verdad. Y después de terminar ese discurso, si usted ve el versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y después de que termina de decir eso, Jesús comienza a hacer esta oración de Juan capítulo 17. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Una parte clave. Dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjese cuál es la labor de Jesús. El Padre, a quien nadie ha visto, a quien ni el cielo de los cielos lo puede contener, el que está más allá de toda la cosa, ¿sí? El Padre envió. ¿A quién? A su Hijo. Esto es una garantía, ¿no? Porque ¿quién conoce al Padre sino el Hijo? Igual, ¿quién no conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien ellos se lo quieran dar a conocer? Entonces nosotros no estamos teniendo un testimonio, la palabra aquí clave es el testimonio. Nosotros no estamos teniendo un testimonio de segunda mano. No es que alguien que vio a Dios nos contó que vio a Dios. No, aquí es el Hijo el que está hablando. Miremos un momento Juan capítulo 1, versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Me encantan las otras versiones donde dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre es el que lo ha dado a conocer. De modo que el Hijo nos ha dado testimonio. ¿De quién? ¿De quién es el Padre? ¿Y cuál es su palabra? Y nosotros podíamos decir, bueno, este Jesús de Nazaret, pues puede haberse inventado este cuento, ¿no? Porque ¿qué garantía tiene? Pues hay una garantía muy grande. Las señales que hace por medio del Espíritu Santo. Nadie puede hacerlas, le dijo Nicodemo, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Jesús lo dijo, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el evangelio a los perdidos, a resucitar a los muertos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a sacar a los que estaban en la cárcel de oscuridad, a predicar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Y esas señales están dando testimonio, pero además hay otro testimonio. Mire conmigo Juan capítulo 5, versículo 36 hasta el 39. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ojo, aquí no está hablando solamente de las señales, aquí está hablando también de la vida de Jesús. Su vida es testimonio, las señales que llevan son testimonio y la palabra que ha hablado.
es testimonio. Y dice Jesús, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Fíjese la centralidad que tiene esta palabra testimonio en este relato, en esta historia. Es un asunto central. El Padre está dando testimonio del Hijo. La pregunta es, si nadie ha oído su voz ni ha visto su aspecto, ¿cómo hace el Padre para dar testimonio del Hijo? Sigamos leyendo. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. ¿Cómo el Padre dio testimonio del Hijo? Por medio de las Escrituras. Cuando decimos las Escrituras estamos hablando de la ley, los profetas y los otros escritos. Estos son lo que los griegos llaman la Tanaka, Torá, Nevi'im y Ketuvim. Esas son las palabras en hebreo que significa escritos, profetas y la instrucción. Entonces ellos toman las tres letras y dicen Tanaka. Toda la escritura está dando testimonio ¿de quién? Del que iba a venir. Bueno, creo que esto es uno de los puntos centrales de este seminario. Que nosotros podamos entender esto es una parte súper importante, porque la gente queda perdida, la gente no entiende qué es lo que nosotros designamos acá, el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto que nosotros llamamos el Antiguo Testamento? Pues el Antiguo Testamento es el testimonio acerca de aquel que iba a venir. Entonces no debería de haber duda acerca del que va a venir, no debería haber duda. ¿Por qué? Pues porque este que va a venir tiene toda una garantía, tiene detrás toda una serie de, ¿cómo los llamaríamos? ¿Pistas? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Señales? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Signos? Estoy utilizando aquí unas palabras claves. Señales, signos, símbolos, analogías, se me olvida ahorita la otra palabra, acerca del que va a venir. Ojo, cuando nosotros hablamos de esto, partiendo de la señal, del signo, del símbolo o de la analogía, puede ser que no sea tan claro lo que nosotros estamos precisando, ¿sí? Si nosotros hacemos, por ejemplo, esta señal, o vemos esta señal en la carretera, pues podría significar muchas cosas. En primer lugar, esta señal está indicando una cruz. Pero es que para nosotros una cruz es un símbolo que puede tener muchos significados. Por ejemplo, podía significar que cerca hay una iglesia. O podía significar que ahí murió una persona, entonces están recordando al muerto. O podía significar que cerca hay un hospital. O inclusive podía ser que alguien tomó la cruz como un símbolo y entonces está usando ese
ese símbolo o podía ser simplemente un adorno. Bueno, nosotros no sabemos qué es lo que está significando, de signo. ¿Qué es lo que está significando esa cruz? Pero si nosotros empezamos a conocer la zona y nos damos cuenta que cerca queda un hospital, ya entiendo. Entonces ya cuando uno le habla a otra persona le dice, oiga, cuando venga por la carretera y vea una señal de la cruz, sepa que ya está cerca al hospital. Ya uno lo utiliza como una señal para indicar acerca de algo. Bueno, en el Antiguo Testamento las señales, los signos, los símbolos, las analogías, se me olvida la otra palabra, no se pueden leer correctamente desde el Antiguo Testamento. Los judíos, hablé mal. Y aquí tengo que otra vez enfatizar. Los judíos, pero antes de los judíos, los israelitas, pero antes de los israelitas, los hijos de Jacob, pero antes de los hijos de Jacob, los hijos de Isaac, pero antes de los hijos de Isaac, y aquí también están los ismaelitas, sépalo, está Abraham, los abrahamitas, pero antes de Abraham están los de Sem, los semitas, pero antes de los semitas están los noetitas, pero antes de los noetitas están los adamitas. Pero antes de todos ellos está el que vive por los siglos de los siglos, el Logos, Jesucristo, la roca de la eternidad. Y todos estos están dando testimonio del que va a venir. Ellos saben, ¿no? Desde Adán el Señor le dijo, va a venir, ¿quién? La simiente de la mujer. ¿Quién va a venir? El que va a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Quién va a venir? El que los va a vivificar, el que los va a salvar, el Salvador. Por eso es que Adán llamó a Eva, que significa la madre de los vivientes, porque por medio de ella, de la simiente de la mujer, es que va a venir la vida. Y no iba a dar testimonio, ¿no? La sangre del sacrificio agradable a Dios. ¿Dónde está qué? La vida. Y Sem va a dar testimonio, los que guardan la generación de los vivientes. Y Abraham, los que guardan el pacto, o mejor, la promesa. Los que guardan la promesa. 430 años después, Moisés va a dar la ley. Pero ojo, la ley no es la promesa, ni la ley es el pacto. El pacto es, en el tiempo de la vida volveré a ti. Jacob guardó la promesa, Isaac guardó la promesa. ¿Se acuerda que Esaú, que era de los hijos de Isaac, le importó 5 la promesa? Él dijo, a mí no me interesa tener que ver con eso. A mí cámbieme si quiere mi primogenitura. Pues la primogenitura no eran los bienes. La primogenitura era tener que ver con la casa del Mesías. Que el Mesías viniera por mi línea genealógica. Y Jacob le dijo, a mí eso no me, Esaú le dijo, a mí eso no me interesa, cámbiemelo por un plato de lentejas. Y Jacob, quien estaba esperando la promesa, dijo, claro que sí. Y
los hijos de Israel, después va a haber una profecía sobre los judíos. Pero realmente los judíos no se formalizan sino hasta mucho tiempo después en la deportación a Babilonia. ¿Sí? Aquí entre este espacio ya están los Moisés con la ley. Pero esa ley solamente está dando testimonio del que va a venir. Eso es lo que mucha gente no entiende. Mire conmigo, por favor, Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Volvamos a Juan capítulo 5 un momento. Versículo 45. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Entiende cuál es la razón de la ley? La ley jamás puede salvar. La ley jamás puede producir hijos de Dios. La ley solamente es la ley de maldición, que la ley muestra la condición del hombre, para eso sirve. Pero eso le sirve a los judíos que conocen a la ley. Los que no conocen la ley, ¿qué hacen? Pues dirá Pablo, su conciencia les muestra que son unos malditos. Como a los judíos la ley le muestra que son unos malditos. Mire conmigo Romanos. ¿Para qué sirve la ley? Para que usted reconozca que usted es un maldito. Si ya reconoció que es un maldito, listo, ya cumplió la ley. Ya la ley cumplió su propósito. Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley está cumpliendo un propósito, los profetas están cumpliendo un propósito. Los otros escritos, cuando decimos los escritos, son los Salmos, Job, Eclesiastés, están cumpliendo otro propósito. ¿Cuál es el propósito? Dar testimonio. Dar testimonio. ¿De quién? Del que va a venir. Por eso debería de haber demasiada certeza en el que va a venir. ¿Por qué? En primer lugar, por las Escrituras. Y usted siempre que lea que a Jesús lo tratan de confrontar, ¿eres tú el Mesías? Dice, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué fue lo que dijo el profeta Isaías? ¿Qué fue lo que dijo David con respecto al Mesías? ¿Qué es lo que está escrito? Jesús ni siquiera da testimonio de sí mismo, aunque va a dar testimonio también de sí mismo. Sino que todo lo que está buscando es el testimonio que el Padre ha dado a través de las Escrituras acerca de él. Pero también dice, pero también hay otro testimonio. ¿Cuál testimonio? Las obras, las señales que está haciendo. Pero además hay otro testimonio, la palabra que él está hablando. Pero también hay otro testimonio, la vida que él está llevando. Entonces fíjese, son más de 4 testigos diciendo qué es lo que Jesús está haciendo. Como dirá Juan en la carta de Juan, la sangre, el espíritu y el agua dan testimonio de él. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que
recibimos el testimonio. Esos somos nosotros. Y nosotros somos los que llevamos el testimonio. ¿Se da cuenta que esto es demasiado clave? Nosotros somos los que hemos creído a ese testimonio. Mire un momento conmigo, Primera de Juan capítulo 5, leamos desde el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quiénes son los testigos? Usted entiende que si una persona no cree este asunto fundamental, no puede ser cristiano. Si una persona no recibe el testimonio, no puede ser cristiano. Esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo les di a conocer la palabra, ellos la recibieron, la han guardado, ahora creen, Padre, que yo procedo de ti. ¿Qué significa que procedo de ti? Esta palabra es tan clave. Engendrado. O sea que Él es el Hijo real de Dios. Es que en el Antiguo Testamento se hablaba de Hijo de Dios, en diferentes aspectos. Hijo de Dios. Podía ser Adán, podía ser un sacerdote, podía ser un profeta, podía ser un rey. Y esto de Hijo de Dios se tomaba como un título. O sea, nadie pensaba que Adán hubiera sido engendrado por Dios. No, él era una criatura. Nadie pensaba que el sacerdote fuera engendrado por Dios. No, él era un designado. Nadie creía que el profeta era engendrado por Dios. No, el profeta era un escogido. Nadie creía que el rey fuera engendrado por Dios. No, él era un título. De modo que para los judíos hablar del Hijo de Dios, como lo decían las Escrituras, pues ellos pensaban, es un título. Mire conmigo un momento el Salmo 2, el versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese Mesías, que también es un título, va a recibir la designación de Hijo de Dios. Porque esa promesa está dada a David, que uno de sus descendientes iba a ser tomado como el rey perfecto para Dios. Mire conmigo, eso creo que está en 2 Samuel 7, versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Fíjese que es un descendiente de David, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre, yo le afirmaré para siempre el trono de su reino, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Fíjese que en esta escritura uno está pensando, bueno, esto es como un lenguaje figurado, porque dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo.
Dios no está diciendo, mire, yo voy a coger a una de sus descendientes y yo mismo voy a engendrar en ella a mi hijo. No lo está diciendo. Y sin embargo, en todas las escrituras, en los profetas, está diciendo, ya Abraham también le dijo, Dios mismo vendrá. En el tiempo de la vida volveré a ti. Dios mismo vendrá y os salvará. Como estos son señales, signos, símbolos, analogías, pues ellos no entienden. Ellos dicen, ¿cómo será que Dios va a venir? Si Dios no puede, pues Dios no se va a rebajar haciéndose como uno de nosotros. Dios es espíritu. ¿Cómo podría Dios, siendo espíritu, rebajarse, no? Si el cielo de los cielos no lo puede contener, si Dios es el santo, el que habita allá más arriba de los cielos. ¿Cómo será? Bueno, de alguna manera, yo me imagino, de alguna manera. Decía también, el brazo del Señor vendrá. Puede ser que Dios tome a un hombre, como ha tomado un profeta, como ha tomado un rey, como ha tomado un sacerdote, y lo designe. Esa era la idea que ellos tenían de quién, del Mesías. Pero, oh sorpresa, cuando Jesús se aparece y Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Ojo, no como título, no como designación, no como símbolo, no como analogía, sino realmente como aquel que fue engendrado por el Padre, engendrado por Dios. Claro, esto es una revolución. Mire, ¿qué hacemos? Como si tuviera aquí como un láser de fuego, escribía esto con láser de fuego. Porque entienda que esta es la base de nuestra fe. Esto es la diferencia. Esto es lo que los judíos no pudieron recibir. Este es el testimonio que ellos no pudieron creer. Esta es la cuestión por la cual ellos mataron a Jesús. Claro, como la Escritura decía que iba a suceder también. Eso es lo maravilloso. El asunto central de nuestra fe. Sí, claro, nosotros creemos que este Mesías, pero ya lo decía en el pasado, iba a perdonar los pecados, iba a restablecer la relación con Dios, iba a cambiar nuestros corazones. Nos iba a hacer reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. Pero el misterio por los siglos, al cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, es esto, que Dios se iba a hacer como uno de nosotros. Claro, si usted ya vio la clase 8, si no la ha visto, pues vaya y devuélvase a la clase 8, o vuélvala otra vez a ver. La clase 8, 9, está hablando precisamente de esto, que no es Dios absoluto, sino que es el logos de Dios, que es parte de Dios, como lo dice Juan capítulo 1. En el principio era el logos estaba con Dios y el logos era Dios, y el logos se hizo carne. Pero usted entiende que ese logos es el eterno preexistente. Y ojo aquí, oiga, es que a mí me sorprende que la gente no entienda eso, que es antes de que existieran los judíos, y antes que existiera, ya le hice toda la genealogía ahí, antes que existiera Israel, antes que existiera Moisés, antes que existiera Jacob, antes que existiera Abraham, antes que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Y ese es el testimonio. Cuando le preguntan, ¿quién dice la gente que soy yo? No se lo dice por una pregunta de baja autoestima, ¿no? ¿Qué opinan de mí? Usted sabe, la gente que tiene baja autoestima se la pasa pendiente. ¿Qué opinan de mí? ¿Y cómo me ven los demás?
¿Y cómo hago para caerle mejor a los demás? ¿Cómo hago para agradarles? No, viejo. Bueno, Jesús no tiene esa baja autoestima. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Tú eres el Cristo, el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. O sea, el que es engendrado por Dios. Ese es el testimonio. Que Dios vino al mundo. Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se da cuenta que la salvación no es por medio de la ley. Se da cuenta que la relación con Dios no es por medio de la ley, sino que la relación es por medio de la fe en Jesucristo. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Porque a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da vida eterna. O sea, nacen de nuevo, nacen espiritualmente. Volvamos otra vez a Juan, primera de Juan, capítulo 5. Dice, otra vez, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Si quiere ahí en la Biblia raye y coloque, esta es nuestra fe. Yo nunca recomiendo que raye la Biblia, pero ay hermanos, si es tan difícil para usted. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Ojo. Entonces, no, es que los mandamientos son la ley. ¿Sí? Pues porque usted no ha leído bien la palabra. Mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo, ¿es 16? Capítulo 23. Entonces también, usted le toca subrayar la Biblia, pues ráyela, hermano, ¿qué hacemos? Yo le recomiendo que no la raye, mire, esta Biblia no está rayada en ningún lado, no tiene ninguna nota. Porque no ve que cuando usted raya ya se estanca en ese pensamiento y la Biblia tiene más que eso, en el que usted se estancó. Pero ¿qué dice ahí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 23? Por favor, Ludo, léenos. 1 de Juan 3, 23. Y esto es lo que Él manda, que debemos confiar en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos mandó. Ese es su mandamiento. ¿Qué? Que creamos en el Hijo de Dios y que nos amemos unos a otros como Él nos amó. ¿Cómo nos amó Él? Dándonos la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar la vida. Mire Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 4, versículos 10 y 11. Eso es amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para ser la reconciliación por nuestros pecados. Amigos, si esta es la manera como Dios nos ama, debemos amarnos unos a otros de esta misma manera. ¿Entiende que el amor de Dios es que envió a su Hijo por nuestros pecados? Para pagar por nuestros pecados, para darnos la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por los hermanos? Pues enseñarles eso, dar testimonio de eso. Eso es el amor de Dios. Sí, yo sé que es muy lindo pues que a uno le celebren el cumpleaños, que el Día del Amor y la Amistad le regalen una camisetica, que los inviten a salir, que le ofrezcan un chut ahí de refresco. Es muy bonito. Pero ese no es el amor de Dios. No, el amor de Dios es que Dios envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos leyendo acerca del testimonio que nos está hablando Primera de Juan. Este capítulo 5 de Primera de Juan, déjeme decirles, capital, es importantísimo. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ya sabe cuáles son los mandamientos. Otra vez Moisés, ay hermano, no he entendido. Y sus mandamientos no son gravosos,
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Que nosotros creemos que Él es el engendrado por Dios, el único que nos podía salvar y el único que podía darnos a conocer al Padre, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es Dios y que vive en comunión íntima con Él, es el que lo ha dado a conocer. ¡Ve! No puedo resumirle más el Evangelio. Le estoy resumiendo todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento en una frase. Ese es el Evangelio. Esa es la vida eterna. El que recibe esa palabra, el que cree eso, es el que tiene fe. Y el que tiene fe es el que tiene la vida eterna. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, el engendrado por Dios. Mire, si usted cree que Jesús es lindo, que Jesús es bueno, que Jesús es un maestro, que Jesús es un guía, que Jesús es un modelo, que Jesús es un profeta, que Jesús es un filósofo, que Jesús es el judío más grande que ha existido en el mundo, pues sépalo, eso no le sirve para un chorizo, hermano. Para un carrizo, no le sirve, estoy hablando venezolano. No le sirve, hermano. Lo único que sirve, la victoria que vence al mundo es esta, que Él es el Hijo de Dios, el engendrado por Dios, del cual ya hablaron Moisés, los profetas y los escritos. Ese es el testimonio, el que recibe ese testimonio del Padre es el que tiene vida eterna. Y ese es el testimonio que nosotros damos. El testimonio no es que nosotros decimos, ay, yo estaba triste porque no tenía plata y me subí al Transmilenio y me encontré un billete de 50,000, gloria a Dios. Y todo el mundo, ay, gloria a Dios, Dios tan lindo. No. Pues sí, yo sé que Dios obra de maneras impresionantes, eso no lo podemos desconocer. Pero nuestro testimonio es decir quién es Jesús. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que la gente tiene que recibir y eso es lo que va a hacer que la gente tenga la vida. Y que Dios empiece a manifestarse en su vida, ¿no? Que tenga las señales, que tenga la vida de Jesús y que tenga la palabra morando en él. Eso es lo que va a producir ese testimonio. Dice ahí. Él es el que vino por agua y sangre, Jesucristo. No solo vino por agua, sino por agua y sangre. El Espíritu prueba y confirma esto, porque el Espíritu es la verdad. Que hay tres que dan evidencia de ello, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo como si fueran uno. 9. Si aceptamos la evidencia que dan los testigos humanos, entonces la evidencia que da Dios es más importante. La evidencia que Dios da es su testimonio sobre su Hijo. Es que, claro, nosotros estamos viendo ese que nació y que derramó la sangre, ¿qué dice la Escritura? Que es el Hijo de Dios. Ese que bautizó Juan el Bautista y vio el Espíritu descender sobre él y decir, este es mi Hijo amado, sobre el cual tengo complacencia, ¿quién es? El Hijo de Dios. Ese el que hablaron las Escrituras, ese que tuvo la unción del Espíritu Santo, ese que envió el Espíritu Santo, ¿quién es? El Hijo de Dios, nadie más podía hacerlo. Si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, ¿cómo no vamos a recibir el testimonio de Dios? ¿Cuál es el testimonio de los hombres? Pues aquí lo hemos dicho, ¿no? Nosotros somos los que recibimos el testimonio y llevamos el testimonio. Jesús le dijo, ustedes me serán testigos, ustedes serán mis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y ustedes van a llevar esta palabra. ¿Cómo se desarrolló la palabra? Pues al principio, sépalo, no existía el Nuevo Testamento escrito. Sino que al principio todos los discípulos fueron y contaron. Hablaron. ¿Qué? ¿Qué hablaron? Su experiencia de vida. Mire conmigo primera de Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Esta carta trata sobre la palabra de vida que existía desde el principio, que hemos escuchado, que
que hemos visto con nuestros propios ojos y le hemos contemplado, y que hemos tocado con nuestras manos. Esta vida nos fue revelada, la vimos y damos testimonio de ella. Estamos hablándoles de aquel que es la vida eterna, que estaba con el Padre y que nos fue revelado. Los que hemos visto y oído eso mismo les contamos, para que también puedan participar de esa amistad junto a nosotros. Esta amistad con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Entiende que ellos están dando testimonio de lo que vivieron, de su experiencia de vida? No es que les contaron, no es que ellos leyeron en algún lugar, sino que ahora, ¿qué van a hacer ellos? Lee el versículo 1, el 2:1. Capítulo 2, versículo 1. Queridos hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a alguien que nos defiende ante el Padre, a Jesucristo, que es verdaderamente justo. Claro, ellos al principio estaban dando el testimonio oral, pero después dan el testimonio ¿qué? Escrito. ¿Qué es más válido? ¿Qué es más valedero? Bueno, para nosotros, el testimonio escrito es más valedero. Pero sépalo, para un juicio el testimonio oral es más valedero. Claro, para nosotros el testimonio escrito, pues como no cambia, entonces uno dice, no, pues ahí no, tal cual como lo dijeron, sí. Pero es que usted olvida que en la época de Jesús la oralidad era la forma de guardar la memoria. Hoy en día, ¿en dónde se guarda la memoria? Pues en una tarjetica micro SD donde caben no sé cuántos libros, son miles de libros. Uno dice, no, pero es que cabe tanta información en esa tarjetica. Sí, claro, en esa tarjetica cabe mucha información, ¿sí? Hay tarjeticas de esas de cuántos, bueno, hoy en día hay discos duros de 10 teras. Y una tera son 1000 megas. Y una mega es 1000 kilobytes. Y un kilobyte son no sé cuántas palabras. Yo imagino qué capacidad, en una tarjetica así de pequeñita, ¿no? Pero antes de las tarjetas SD o de los discos duros, pues estaban los CDs. Y antes de los CDs estaban los cassettes. Pero antes de los cassettes estaban los cartuchos, pero antes de los cartuchos los libros, pero antes de los libros la piedra, pero antes de la piedra, ¿qué? La memoria. Y déjeme decirle, en la memoria, bueno, no sé si eso lo tienen calculado, usted búsquelo en Google, cabe más de 1 millón de veces la información que cabe en un disco duro de 10 teras. ¿No ve que usted puede recordar? Yo tengo 52 años, soy un viejo, y yo puedo recordar cuando mi mamá me estaba bañando a los 3 años encima de no, tenía menos inclusive, 2 años. Y mi mamá me estaba bañando y me tenía en una mesa ahí, y había una revistica que tenía una carátula morada que se llamaba Luz. Y había una cobija gris, porque mi mamá planchaba sobre esa cobija gris, y tenía una botella de Coca-Cola con un corchito que vendían para echarle el agua. Y mi mamá me estaba aplicando una colonia azulita, de tapa azulita, y me echaba para que yo oliera rico, bebé. ¿Usted sabe cuánta memoria hay en mi cabeza? ¿Y usted cree que eso es falso? ¿Usted cree que ese recuerdo puedo percibir no solamente los datos, sino el ambiente, el sentimiento, el olor? O sea, cosas que ni siquiera caben en un disco duro, cosas que no puede un disco duro tener. Eso es la memoria del hombre. Los discípulos están dando testimonio oral de los 3 años que estuvieron con Jesús. 3 años que les cambiaron la vida. Dicen los teólogos, ¿cómo podía un discípulo memorizar todo un evangelio? Es que eso es imposible. Ay, hermano, en primer lugar porque no existía el evangelio. Él no está memorizando el evangelio, no sea bruto. Él lo que está
dando testimonio, fíjese que él no está memorizando, él está dando testimonio de su experiencia de vida con Jesús. Por ejemplo, el pastor Ludo lleva aquí 1 año y medio, casi 1 año y medio. Él podría acordarse el viaje, cómo fue, el día que llegó, cuál fue la razón, qué fue lo que se habló en el seminario que él asistió, después dónde estuvo viviendo, qué pasó, qué hemos hablado. Claro, pues no todas las bobadas que hemos hablado, pero las cosas trascendentales las recuerdan. Bueno, más si es esta gente que el encuentro con Jesús les está cambiando la vida. Y además ellos no están memorizando, eso no es como cuando uno agarra una canción de nueva y entonces la memoriza, pero usted sabe, ¿no? Hay gente que memoriza canciones en inglés sin saber inglés. ¿Qué memoriza? Los sonidos. Entonces memoriza los sonidos, imagínense memorizar los sonidos que no tienen sentido para uno. Usted puede memorizar una melodía, pa 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 parara pa pa. ¿Sabe dónde está eso? En la memoria. ¿Sabe que yo no sé música? No sé leer música, no sé notas musicales, no sé si estoy cantando en do, en re, en fa, pero la melodía está impresa en mi cabeza. Bueno, ellos no están memorizando melodías de las cuales no conocen la letra. Ellos están viendo el cumplimiento. Ay, es que esto es tan importante, yo no sé cómo enfatizarlo. Ellos están viendo el cumplimiento de las Escrituras. Lo que toda la vida habían estado escuchando, lo que toda la vida habían estado por generaciones de generaciones. La promesa. Entonces, ahora comparan con Jesús. Oiga, sí, mire, Él es el Cordero que quita el pecado. Él es la serpiente levantada en el desierto. Él es el arca en que cual fuimos salvos. Él es el sacrificio, el pacto. Él es. Y empiezan a entender, ahora sí empiezan a entender todas las señales, todos los signos, todos los símbolos, todas las analogías. Pues claro, como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta Ezequiel, como dijo el profeta Malaquías, como dijo el profeta Joel. Claro, mire, este niño está naciendo en Belén. Se está criando en Nazaret, oiga, está entrando montado en un burrito, como lo dijo el profeta Ezequiel, Zacarías. Oiga, pagaron 30 monedas de plata, como lo dice Zacarías. Oiga, le horadaron las manos y los pies, como lo decían. No, ¿entiende que no es difícil? Porque ellos ya tienen todos los elementos, solamente están dando testimonio ¿de qué? Del cumplimiento. Y fuera de eso, las palabras que está hablando Jesús son todas las palabras que están en el Antiguo Testamento. Yo les voy a perdonar los pecados, yo les voy a lavar, yo les voy a cambiar su corazón, este es el nuevo pacto que yo estoy... ¿Se acuerdan lo que Él no les dice así? Él empieza a hablar, pero claro que ellos se acuerdan. Se acuerdan, por eso dice, como escribió el profeta Jeremías. Voy a dar un nuevo pacto, voy a cambiar sus corazones. Sabe que ustedes no pueden, pero yo lo voy a hacer. ¿Entiende por qué no es tan difícil? ¿Entiende que esto no es un discurso memorizado? Y eso que uno puede memorizar discursos. Yo conozco un tío que se sabía todos los discursos de Jorge Eliezer Gaitán. Los podía, yo me acuerdo, estaba muy chiquitito cuando lo escuchaba, pero si avanzo, seguidme, si retrocedo, empujadme, si me matan, vengadme. Yo no soy un político, yo soy un hombre con ideas políticas. El pueblo es superior a sus gobernantes. Bueno, entonces usted dice, no, eso es imposible memorizar tanto. Su merced, ¿cuántas canciones de reggaetón se sabe? Y de bachata, y de vallenato, y cuántas cumbias, y cuántos porros.
¿Cuántas gaitas? Pues yo le digo, mi mamá es un cancionero musical, se las sabe todas. Yo la molesto, digo, ay, memorízate la Biblia como te memorizas las canciones. La capacidad de la mente del hombre, pero además si son discursos que está hablando Jesús, momentos que está haciendo Jesús, ¿cómo no van a quedar grabados en su corazón? Le aseguro que usted se acuerda cuando le contó a su esposo, o cuando usted le contó a su esposo, bueno, usted no le podía contar a su esposa, pero cuando usted le contó a su esposo que estaba embarazada. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué sintió? ¿Cómo fue? ¿Qué fue la emoción? Es más, hay que decir, yo sé exactamente el día en que yo engendré a mi hijo. Yo me acuerdo lo que hicimos. Pues claro, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Pues bueno, usted entiende que esta experiencia de vida es el testimonio, ¿Sabe qué? Jesús nos atravesó, nos cambió, nos revolcó la vida, hermano. Nosotros íbamos camino a Emaús y se nos apareció y nosotros no distinguíamos su rostro y Él nos preguntó, ¿qué cosa es lo que hablan entre ustedes? ¿Por qué están tristes? Y entonces yo le respondí, ¿eres tú el único extranjero en Israel que no sabe las cosas que han sucedido en estos días? ¿Qué cosas? Cuéntenme. Que Jesús fue un hombre poderoso en palabra y en obra, y nosotros creeríamos que sería la salvación, pero murió, lo asesinaron por mano de los escribas y de los sacerdotes, y hace 3 días que sucedió esto, aunque hay algunas mujeres de nosotros que dicen que resucitó. Y entonces Él los miró y les dijo, oh duros y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oiga, si yo me sé el discurso y no estuve con Él. Uno se acuerda, mire, cuando le pedí la mano a mi esposa, nos subimos a Monserrate y todos subieron con carteles, e hicimos unos carteles en la casa de no sé quién, y entonces una persona subió primero y se puso un... Ay, uno se acuerda de lo sustancial, de lo importante. Yo puedo decirle qué color era la pasta de la primera Biblia que yo compré. ¿A quién se la compré? ¿En dónde estaba? Esto es una vitrina, una iglesia exigua donde no había nada, sino había una vitrinita y estaba solamente esa Biblia y otro librillo ahí, y otro librito de fotocopias. Me costó tan barato, yo no sé cuánto me costó, no me acuerdo el precio, pero fueron como 25 pesos. 25 pesos, viejo. Era una Biblia de tapa azul en papel periódico. Y una niña que me llevó a la iglesia me la quería regalar y el pastor le dijo, no se la regale, que él la compre. Yo no supe, eso me lo contó ella después. Me acuerdo de el color de la camisa con que por primera vez fui ujier en la iglesia para servir. Era una camisa azul clarito, espina de pescado marca Jeans and Jacket, y la compré en Bogotá solamente para hacer ujier en la iglesia. ¿Usted entiende que son las cosas que al atravesarle la vida uno no las olvida? Sí, si nosotros solamente leyéramos un libro, pero es que esto no es el testimonio, esto es el testimonio. Y nosotros no estamos leyendo un libro, nosotros estamos hablando del que nos impactó en la vida. Y no solamente hablamos del que nos impactó en la vida, sino que hablamos del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y da testimonio a través de nuestra vida, de los cambios, de las señales, de los prodigios. ¿Usted entiende que el Evangelio no es leer un libro? Sino que el Evangelio es hablar de las experiencias de fe, de las experiencias de vida, de contarle a otros, mire, yo creí que Jesús es el Hijo de Dios y eso transformó completamente mi existencia, hermano. Venga y le digo por qué vale la pena creer y entonces hablamos de todas estas cosas. Pero lo importante no es hablar de esto. No, lo que pasa es que en el hebreo la palabra celo significa nido porque es una gallina que... No, eso no sirve.
Pero cuando decimos que Dios es Dios celoso porque nos protege y nos guarda y hemos visto su mano durante todo este tiempo cuidándonos, y una vez íbamos en un bus y se subieron unos atracadores y nosotros oramos y los atracadores no pudieron matarnos y Dios se manifestó poderoso, y una vez una persona quería hacernos mucho daño y no pudo, y otra vez íbamos y no ocurrió, y teníamos una enfermedad y Dios nos sanó. Entiende la importancia del testimonio. Entiéndalo, el Nuevo Testamento no existe como un libro. No existe como en la recopilación de unas memorias o de una filosofía o de unas enseñanzas o de una doctrina o de unos pasos para llevar una vida correcta. No es un manual de casuística, no es como la ley que dice haga esto, haga esto, haga esto. No, esto es la experiencia de fe. Que crea en el que Dios envió, que crea que Él es engendrado por Dios y que en Él hay perdón de pecados y salvación y vida eterna. Y eso es lo que nosotros hablamos. La experiencia, aquí está, la experiencia de la vida, eso es lo que nosotros comunicamos. No estamos hablando de una filosofía. Usted se da cuenta cuando una persona está hablando pura teoría. Sí, él puede como un lorito, ¿no? Como un reproductor, entonces, un reproductor de discos, de memorias, no un reproductor que tiene muchos hijos, sino como un reproductor. Y entonces se levanta y empieza a decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. No, eso no sirve. Lo que sirve son hombres y mujeres que han sido atravesados por esta verdad de la palabra, por esta comunión con Jesús, por este conocimiento del Evangelio, y de eso hablamos y damos testimonio. Sí, si nosotros entendemos cómo se desarrolló la historia del Evangelio, que estos hombres y estas mujeres empezaron a predicar y anunciar. Y entonces le decían a Pedro, Pedro, vamos para Cafarnaún. Dice, sí, pero es que también tengo que ir a Nazaret y también tengo que ir a Antioquía y ya no puedo ir hasta Éfeso, y quién va a ir a Roma. Entonces, hagamos una cosa. El primero que se le ocurre esto es Mateo. Mateo es una maravilla de tipo. Porque Mateo ha sido un publicano, un pecador de pecadores, el último, el más malo. Pero como tuvo el encuentro con Jesús y esa experiencia cambió su vida, entonces él dice, oiga, yo quiero que el resto de los judíos conozcan esto y que sepan a través de lo que hablan las Escrituras y la experiencia que nosotros tuvimos con Jesús, que ellos sepan, que tengan la certeza, que tengan el testimonio de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y comienza a escribir su evangelio. Y después Pedro le dice a Marcos, ay, ese Mateo escribió solamente para los judíos, pero una persona que no sea judía no va a entender eso. Hagamos un resumen. Mire, es que yo me acuerdo de esto y me acuerdo, pero es que Mateo dijo esto. Sí, claro que sabe que, mire, eso no fue verdad. Realmente el primero que llegó a la cima de Monserrate no fue el pastor Juan Carlos, fue el hermano, porque el hermano, entonces ya uno sabe. No quiere decir que el otro testimonio es falso, pero es que uno se acuerda de unos detalles más específicos que otro, o tuvo una visión diferente y contó algunas cosas, o le parece más importante enfatizar algunos aspectos diferentes. No, es que cuando el sumo sacerdote le preguntó, le dijo, ¿eres tú el Mesías? No. Más importante es que le preguntó ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Entiende por qué la diferencia entre los testimonios? Pero cuando se reúnen todos los testimonios, lo que se da uno cuenta es de la verdad. Nosotros damos testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y de eso hablamos. Y en eso fundamentamos nuestra vida. Y por eso vivimos y en Él somos y nos movemos. Y nosotros no estamos hablando de, ay, no, es que usted no ha estudiado griego, entonces no puede entender. No, viejo, sin griego.
Porque no ve que mi vida fue transformada y yo le puedo decir lo que hizo en mi vida. Y sí, como Mateo, después al entender lo malvado que soy, pues me pongo a estudiar para poder dar mejor testimonio y recuperar el tiempo perdido. Pero no quiere decir que el testimonio de Marcos no sirva, o el testimonio de Juan, todos esos testimonios son demasiado valederos. La palabra corre por el testimonio, sí. Nosotros tenemos que ver nosotros tenemos que ver el Nuevo Testamento no como las señales, los signos, los símbolos y los milagros, no, sino como el testimonio del cumplimiento de esta palabra de Dios. Y que además, hoy en día, fíjese, aquí no paró la cosa, hoy en día, 2000 años después, este testimonio que ha sido pasado por los hombres, ahora nos ha tocado a nosotros. Y nosotros declaramos a voz en cuello que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la vida de fe. Esa es la importancia del testimonio. Nosotros no estamos enseñando doctrinas, no estamos enseñando dogmas, no estamos enseñando ritos, no estamos enseñando formas de conducta correcta, no estamos enseñando la ley, no estamos hablando de Moisés. No, ¿de quién estamos hablando? Si llegamos a hablar de Moisés, hablamos lo que Moisés habló de él, lo que Isaías habló de él, lo que el Padre habló de él y lo que Él ha hecho en nosotros. Esa es la mediación del Evangelio por medio del testimonio. Mire, hoy en día usted puede hacerlo, imagínese, dentro de 2 horas, 280 personas ya han visto este video. Y dentro de una semana, 500 personas, y dentro de 10 años, dentro de 5 años, 10,000 personas. ¿No? Vaya a la clase número 1 y vea cuántos ya lo vieron. ¿Cuántos lo vieron? ¿Pues tiene acceso a eso? Entonces nosotros, tranquilos, con toda nuestra certeza de lo que ocurrió en nuestra vida, hablamos de lo que ocurrió, hablamos de lo que Dios ha hecho, llevamos las señales. Ojo, el Espíritu Santo es la garantía de que no estamos hablando una filosofía, que no estamos hablando palabras de humana sabiduría, que no estamos hablando una palabrería. ¿Cuántos? 24,000 y pico. A un lorito le preguntaron, ¿cuántos años tienes tú? Dijo 3 y pico. 24,000 vistas. Y puede ser que detrás de cada vista hayan 2 personas. Entonces nosotros utilizamos los medios, utilizamos nuestra palabra. Si podemos escribir, en la época de Pablo pues tocaba escribir carticas. Hoy en día ya no necesitamos escribir carticas, escribamos chat, Messenger, hacemos videos, haga TikTok si quiere, hermano. Pero que la palabra corra. ¿Entiende qué es lo que tiene que correr? Ojo, lo que tiene que correr no es una enseñanza. Lo que tiene que correr es el testimonio, la experiencia de la vida de fe. Y eso va a hacer que otros agarren la fe, la tengan la fe. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos. Te pido no solamente por ellos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Ayúdanos a amar esa palabra, a entenderla, a vivirla, a experimentarla, a ejercerla, a tener la autoridad que tú nos delegaste, pues, Padre, para que el Espíritu Santo obre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.